Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Por favor, vamos a ir comenzando. Buenas tardes a todas y a todos, estimados compañeros, compañeras, patrocinadores y colaboradores, medios de comunicación, participantes, señoras y señores. Bienvenidos al Colegio de Arquitectos de Málaga, donde hoy damos el arranque a las actividades que conformarán el ciclo Guerrero Strachan 100 años de la Casa de los Arquitectos. Hoy se desarrolla la primera de las actividades, aquí, en la Casa de los Arquitectos. En primer lugar, doy paso a la decana, Susana Gómez de Lara. Buenas tardes. El Colegio de Arquitectos de Málaga, con motivo del centenario de su sede, obra referente del arquitecto Fernando Guerrero Strachan, va a llevar a cabo un extenso programa de actividades culturales durante 2024 y 2025, para poner en valor la figura del arquitecto malagueño, precursor de la modernización de Málaga en el arranque del siglo XX y, por ende, el patrimonio de la ciudad de Málaga. El conjunto residencial Casa Palacio de las Palmeras, de cuidado, equilibrio entre paisaje y arquitectura, ha tenido dos periodos fundamentales. Sus primeros 44 años como residencia de la familia Bolín Martínez de las Rivas y desde los años 80 como sede del Colegio de Arquitectos de Málaga, rehabilitando la edificación para adaptarla al nuevo uso, conservándola y poniendo en valor los valores originales tanto de la edificación como del paisajismo. Agradecemos todo el apoyo recibido por las administraciones, por la puesta a disposición de sus archivos y espacios para el desarrollo de las distintas actividades previstas. A doña Pepi Carmona, aquí presente, y a la familia Guerrero Strachan, por compartir con nosotros sus conocimientos, y a las entidades propietarias de los edificios a los que nos van a permitir acceso. Destacar sobre todo la labor y entrega de los compañeros que forman la Comisión de Patrimonio del Colegio, organizadora de estos actos, para los que han trabajado con rigor, cariño y a contrarreloj, y particularmente la labor de coordinación de nuestra vocal de Cultura, doña Eugenia Álvarez. Por último, queremos agradecer desde el colegio el patrocinio de las dos empresas que ya nos han brindado su apoyo, Grupo ORP y Sando, por sumarse a este ciclo Oportunidad Única para dar a conocer y apreciar nuestra historia arquitectónica transformadora de la Málaga moderna, que es patrimonio de todos los malagueños. Gracias. Gracias, Susana, por apostar por este ciclo que permitirá a los ciudadanos conocer la obra de un arquitecto destacado, no solo por sus creaciones, sino también por sus aportaciones para transformar Málaga y convertirla en la ciudad que es hoy. Antes de continuar con la presentación del ciclo, queremos compartir con vosotros una pieza audiovisual, obra de Daniel Natoli, arquitecto y director de cine, titulada Strachan, complejidad y contradicción de una arquitectura ecléctica. Strachan, que es un modernista, es un neobarroco, es el arquitecto regionalista de Málaga. Desconecta. A ver,
hago? Reinicio. Reinicia. Lo habíamos probado antes y funcionaba. Es que la entrada está bien. Eso no creo que está bien aquí, ¿sabes? Sí, no sé. A ver, está Rafa ahí. Vamos a probar reiniciar y ya está. No pasa nada. No sé. Estamos ya reiniciando. Hemos echado. Está enganchado el Cuidado. HDMI. Está enganchado el HDMI, o sea, no. Es que antes lo hemos probado Y y eso era. Puede ser después de haber probado el PowerPoint, que se haya quedado como en bucle. Mira, claro, pero es que no se ve lo mismo ahí que ahí, entonces eso como es. Identificar, no, yo quiero duplicar. Duplicar esta pantalla, observar cambio. Ahora sí. Aquí, la primera. Ahora sí. Ahora sí. Pero esta Chanque es un modernista, es un neobarroco, es el arquitecto regionalista de Málaga. Es bastante difícil de encasillar en Guerrero Estracha porque nada de eso es absoluto. Fernando Guerrero Estracha es una figura capital, ¿no? Porque cabalga entre los dos siglos. Al final, pues hijo del siglo XIX, pero entra a trabajar en la ciudad en 1905 y ocupa buena parte del primer tercio hasta que fallece, bueno, siendo casi protagonista de los grandes procesos de transformación urbana y sobre todo hacedor de algunos de los edificios de más envergadura que la ciudad va a presentar de cara al siglo XX, ¿no? Relato que es profundamente afrancesado, donde apuesta por una vivienda burguesa que mira a París, que está repleta de frontones, de cornisas y todo tipo de artes decorativas en función de ornamentar y de buscar una lectura muy preciosista en ese proceso de expansión del valor escenográfico que la ciudad tiene. A partir del año 14 hay como un intento de encontrar una arquitectura que tenga sus bases más que en lo que se está haciendo en Europa, en lo que es propio del lugar. Eso entonces no está en lo matérico, en la cerámica, en lo vidriado, en los tejados, en la madera, y también van a estar con algunas lecturas un poquito exóticas, ¿no? De un pasado que revive todo el mundo islámico, donde aparecen yeserías, ataúdiques, y ahí aparece toda esa segunda mirada hacia ese gran magma o gran contenedor que son los regionalismos, ¿no? La actualidad de Guerrero Estracha está en esa capacidad de no dar siempre la misma respuesta, sino tener la posibilidad de ofrecer una solución concreta a cada caso. ¿Qué es en Guerrero Estracha? Pues nos atreveríamos a decir que ha sido capaz de trabajar las distintas escalas, los distintos programas, los distintos comitentes, los usos, las tipologías, las lingüísticas, y se defiende bastante bien en todos los sitios. La versatilidad, yo creo que es algo muy contemporáneo.
disculpar las cuestiones de logística y, bueno, doy las gracias a Daniel por poner su mirada en la obra de este arquitecto y hacer que nos preguntemos quién es Fernando Guerrero Strachan. Creo que este ciclo busca las respuestas a esa pregunta y, bueno, sabremos más sobre quién es y sobre su obra, pues conociendo y visitando la obra, hablando de él y de la ciudad de su tiempo, descubriendo cómo su legado y el de sus coetáneos influyen en la ciudad que hoy conocemos. O quién sabe si cuando finalicemos este ciclo tendremos más preguntas. Bueno, a continuación, para que podáis conocer mejor el ciclo y las actividades propuestas, doy la palabra a la comisión encargada de organizarlo, que está formada por Francisco González Fernández, Juan José Gutiérrez Blanco, Luis Ruiz Padrón y Enrique Bravo, a quien pido que suba y tome la palabra en representación del equipo para contarnos brevemente el trabajo desarrollado y todo lo que está por venir. Enrique. ¿Qué prefieres? Corrían los años 80 en la ciudad de Málaga y algunos arquitectos intrépidos y a contracorriente en ese momento de la línea oficialista por el entonces propusieron de una forma así algo drástica y aguerrida la compra de este antiguo palacete, por el entonces ese palacete, la Casa de las Palmeras, la casa de la familia Bolín Martínez de la Riva. Una casa que prometía convertirse en un nuevo conjunto de pisos del por entonces proceso de renovación que se estaba dando en todo el Limonar y la parte de la Málaga Este, y que finalmente consiguió adquirirla el colegio, entonces Delegación Oriental del Colegio Oriental de Arquitectos de Andalucía, para convertirla en su nueva sede. Esta sede es la que nos encontramos hoy aquí. Esta acción supone un cambio rotundo, un cambio de guión totalmente imprevisto por el entonces y dota al colectivo de arquitectas y arquitectos de la ciudad de un nuevo lugar, de un nuevo sitio para reunirse, para discutir, para celebrar y, por supuesto, para dar los servicios colegiales. Como no podía ser de otra forma, esto va a ser un ejercicio puro, un equilibrismo entre una modernidad, la del pensamiento de la profesión, y una tradición, la de conservar estas arquitecturas históricas en ese cuidado y esmero que la institución, a lo largo de todos estos años, le ha estado poniendo a la que consideramos nuestra casa, ¿no? Nuestro hogar. Además, como ya bien saben muchos de ustedes y las crónicas de esta ciudad cuentan, esta casa ha sido motivo de celebración, sobre todo en la década de los 80 y de los 90, de un esplendor cultural, ¿no? De un incipiente motor cultural de la ciudad de Málaga. Esto no deja de ser un pequeño preámbulo de este ciclo y, por tanto, paso ahora sí a saludar a la querida decana Susana Gómez de Lara de la Junta de Gobierno, a los integrantes de la Comisión de Patrimonio del Colegio, antes refería Eugenia, a todos los participantes e intervinientes de este ciclo que va a estar traduciéndose a lo largo del próximo año, y también a compañeras arquitectos y arquitectos, malagueños y malagueños, que estáis todos aquí. Buenas tardes en este día tan especial, donde mi misión fundamentalmente es narrarles de forma muy breve la historia, ¿no? Esa pequeña intrahistoria que ha acontecido para llegar a estar hoy aquí, a presentar por segunda vez, en este caso en la casa, a explicarles aquí qué ha supuesto estos meses de trabajo desde principios de año, donde la decana nos llamó para, bueno, en cierta manera preguntarnos qué podíamos hacer para celebrar el 100 aniversario de este edificio, ¿no? Para celebrar el primer centenario de la Casa de las Palmeras, donde hoy estamos todos aquí congregados. Antes de nada, yo quisiera también agradecer a la Junta y a la decana a la cabeza y también a mis compañeros de comisión, tanto a Luis, a Paco y a Juanjo,
por bueno, haberme dejado este espacio para poder transmitir al final esta idea colectiva. Una idea colectiva que desde el principio nosotros pensábamos que no solo tenía que quedarse en la historia de la propia casa, sino que realmente este edificio tan emblemático en el Limonar, ¿no?, que en cierta manera es principio de toda una nómina de viviendas suburbanas que se van a estar, digamos, disponiendo a lo largo y ancho de todo este levante de la ciudad de Málaga, en los barrios de La Caleta y el Limonar, este palacete que en cierta manera el colegio pues hábilmente transforma, adapta, pero sin perder ni un ápice de su valor. Al contrario, yo diría que potenciando en esas intervenciones contemporáneas que en cierta manera van a hacer pues este conjunto tanto patrimonial y donde hay elementos arquitectónicos paisajísticos en uno de los emblemas, digamos, de la profesión, pero en este caso de la ciudad, y además considerado como una muy buena práctica arquitectónico en eso que hoy conocemos o defendemos como intervención sobre patrimonio. Desde el principio nosotros entendíamos que esta efeméride debía de salir de las puertas de esta casa y no debía de ser una cosa estrictamente colegial, todo lo contrario, sino bien abarcar a un público más diverso, apuntar a la ciudadanía en general y además abrir distintos foros y debates para ampliar el número de actividades y también la variedad de las actividades que se realizaran. Al final decíamos eso, cumplir un siglo no es fácil, para las personas no lo es, para los edificios consideramos que aún menos, ¿no?, porque están siempre al envite de transformaciones, distorsiones e incluso su propia desaparición. Y por tanto estamos en un espacio puramente de celebración en el que nos encontramos aquí en la propia ciudad de Málaga, ¿no?, rodeados, digamos, por estas, valga la expresión, las palmeras de esta casa en la que habitamos, ¿no? Fíjense la cuestión, esto va a ser de forma clara una verdadera lección magistral de arquitectura en la que nos encontramos aquí, ¿no? Una casa sobreelevada, sobre una colina, con vistas al mar, en medio de un gran jardín botánico y donde el autor, Fernando Guerrero Strachan, cuida y planifica todos los elementos de este complejo, desde su propia implantación, la ordenación de volúmenes, la relación con el paisaje, los detalles constructivos, el propio oficio a la hora de desempeñar una disciplina altamente cualificada y que se demuestra, viendo estamos en este lugar en que nos encontramos, que además tiene una vigencia absoluta, porque los espacios siguen siendo de plena actualidad. La lectura del espacio, del paisaje, de las vistas, de la mirada, de la transición de los espacios, va a estar presente en nuestro día a día y además yo creo que ha sido una cuestión que nos han transmitido nuestros mayores y que esperemos que nuestras generaciones también sigan transmitiendo a aquellos que nos van a suceder. Es por ello que esta casa nos enseña cada día a mirar, en cierta manera a tejer relaciones con el paisaje, a ocupar y actuar en los espacios que se generan, en eso del espacio intermedio, en estar dentro y fuera, y no deja de ser un pretexto magistral para hablar de arquitectura. Por eso la Comisión entendía que hablar de arquitectura no debía de estar solo en esta pieza, sino extenderse a la figura del autor, de Fernando Guerrero Strachan, y también de su propia obra, ¿no?, de la colección de actuaciones, intervenciones urbanísticas y también edificios singulares que va a dejar por el largo y ancho de la provincia de Málaga, muchas de ellas que están viendo ustedes en imágenes por muchos puntos de la capital y también en algunas otras ciudades del mapa geográfico como son Sevilla y Melilla, donde aparecen obras también de cuestión de bastante singularidad. Para tal objetivo, este ciclo titulado Guerrero Strachan, 100 años de la Casa de los Arquitectos, va a plantear a lo largo de un año, desde este mes de junio al mes de junio del año que viene, una serie de actividades que puedan contar, como les decíamos, la Casa de las Palmeras, la figura del arquitecto Guerrero Strachan, la obra en la amplia magnitud a la que podamos abordar y, sobre todo, el contexto de su época, o sea, la ciudad de entonces, ¿no?, la ciudad de ese momento, la Málaga de principios del siglo XX. Por eso les decía, para tal objetivo vamos a plantear una serie de actividades entre las que cabrán conferencias, coloquios, mesas redondas, itinerarios arquitectónicos o visitas guiadas a diferentes edificios y a rutas urbanas que un poquito más adelante se contemplarán y sobre todo una serie de encuentros también para promover el conocimiento, como les decía, del autor, de su obra y de la casa, pero sobre todo para hablar y discutir sobre arquitectura, algo que quizás muchos echemos en falta todavía aún más, el que volvamos a traer los debates de actualidad y que al final la profesión, en cierta manera, desde una forma disciplinar, pueda transmitir a la ciudadanía todos estos recursos. Hay dos cuestiones y de importancia, dos protagonistas contextuales de este centenario, en cierta manera, dos que van a estar contados, y bien hoy lo vamos a saber con la conferencia
que inaugurará el profesor Rafael Reynoso sobre la ciudad de entonces, ¿no? Sobre esa Málaga de principios de siglo, un personaje que será la ciudad. Una ciudad que, en resumen, y yo muy de forma sucinta les diría, una ciudad que era profundamente industrial, rica, aburguesada, que iba a transformar sus espacios nobles, que ya decía el vídeo, el audiovisual, con la mirada de Daniel Natole, que nos planteaba esa ciudad que va transformándose a una ciudad más escenográfica, más enriquecida, que va, digamos, distanciándose de esa decadencia, de ese ocaso que la Málaga industrial tuvo a finales del siglo XIX y que buscará una mirada a lo que hoy podemos considerar como el turismo, ¿no? Una mirada acercada a intentar usar los espacios de salud, los espacios ligados al ocio, para al final intentar buscar una vía de escape, de transformación de esa Málaga considerada como la ciudad balneario del sur de Europa, ¿no? Una ciudad de invierno por y para el encuentro de aquellos que vinieran a conocerla, sobre todo, entiéndanse, viajeros de alto poder adquisitivo que podían venir para quedarse y estar un cierto tiempo en la ciudad. Ese es el protagonista uno, que es la ciudad, y en la que vamos a tener todo un bloque de contenido para hablar de ella, y en la que muchos de estos edificios de forma contextualizada iban a ir saliendo a lo largo de toda la programación de conferencias que vamos a tener en este año. Eso le decíamos en la ciudad, y el otro protagonista va a ser Fernando Guerrero Estracha, sí, un arquitecto profundamente complejo, profundamente total, y mi querido Paco González decía en esa introducción del vídeo que es Guerrero Estracha, ¿no? Y aplicaba varios adjetivos, una especie de cacofonía donde no se sabe bien su perfil académico, su perfil de profesional libre, su perfil de arquitecto provincial, municipal, diocesano, su labor en la Academia de San Telmo, su labor como alcalde de la ciudad en los últimos 2 años, y eso le iba a hacer tocar prácticamente todas las cartas de la baraja para intentar promover una transformación, una modernización de la ciudad en clave conceptual, a pesar de que su lingüística va a ser profundamente de su tiempo, una lingüística basada en el eclecticismo. Y a pesar de que su tío, el gran insigne Eduardo Estracha en Viana Cárdenas, había hecho años anteriores, muy poquito, a fin de siglo, la calle de Larios, en ese cierto neoclasicismo que imperaba en Europa, Guerrero en su siguiente generación va a apelar por un eclecticismo formal riquísimo, con alta potencia en lo decorativo, en intentar colocar toda serie de la carga histórica de un tipo gran conocedor de la historia y altamente culto, y por tanto hay que defender, ¿no?, ese ejercicio del oficio desde una disciplina profundamente contada. Fíjense que va a ser protagonista además de muchos de esos edificios, y no le quiero citar muchos más de los que están viendo, pero por si algunos se les escapan, desde las casas consistoriales, el Seminario de la Ciudad, el Colegio El Monte, el Sanatorio Marítimo de Torremolinos, las casas de Félix Sainz, la Iglesia del Sagrado Corazón, innumerables villas y transformaciones de villas suburbanas del Limonar, grandes bloques domésticos en el centro de la ciudad, equipamientos industriales, fábricas, edificios como el Matadero Municipal, casas de socorro, una amplia nómina de tipologías, escalas, usos, decoraciones y, por supuesto, historicismo aplicados en un personalísimo regionalismo que va apurando cada vez más en una etapa final como la que están viendo ustedes aquí en pantalla, en la Casa de las Palmeras, donde apela a lo mejor de ese conocido por entonces como estilo nacional, que era buscar en los orígenes del pasado una lectura propiamente ligada a la historia del lugar, a la historia de España, pero aderezado con todos esos tintes casi diríamos exóticos, ¿no?, de otras culturas que van cruzándose, ¿no?, y generando esos ejercicios profundamente eclécticos, pero altamente valorados por todos y posiblemente también muy reconocibles por la ciudadanía. Eso iban a ser los dos protagonistas, Guerrero Estracha y su obra, la ciudad de Málaga, como el elemento casi antagónico. Y esto nos va a llevar al punto final, ¿no?, a la presentación del gran portal documental en el que hemos estado trabajando estos meses, y ya les digo, en el que estamos y seguimos trabajando, porque esto solo ha hecho más que empezar. Decíamos el otro día en el Salón de los Espejos, en la presentación oficial y protocolaria, que esto no dejaba de ser un punto de inicio para plantear un homenaje indirecto a la figura de Guerrero Estracha, desde lo directo que podemos asumir y sentirnos en cierta manera herederos y valedores del lugar en el que habitamos y en el que hoy están todos ustedes aquí presenciando esta inauguración del ciclo Guerrero Estracha. Fíjense, tras una primera aproximación a este contexto de ciudad y del personaje, esta web, bajo dominio www.arquitectoguerreroestrachan.es, se estructura en 5 bloques. 5 bloques que están ya estipulados y que están estructurando esta web, en las que puedan ver el personaje
apelando a su propia biografía, al contexto de la saga familiar, tanto de su tío Eduardo Strachan como de su hijo Fernando Guerrero Strachan Rosado, y además el contexto, vamos a decir, estilístico, sociopolítico en el que se está moviendo la figura de Strachan en esa Málaga de principios de siglo. Un segundo bloque dedicado a la obra, donde se van a estar contando la mayoría de sus edificios paradigmáticos de una forma documental, a partir de las extensas fuentes bibliográficas que tenemos, documentación de archivos públicos y privados, determinados recursos, y además apoyado con la imagen y la mirada de los fotógrafos Fer Gómez, bajo Los Ladrillos, y Pablo Díaz Fierro, que han estado documentando todas y cada una de estas imágenes que estaréis viendo en el portal de Guerrero Strachan. El tercero de los bloques es la ciudad, de forma muy intencionada, para intentar desvelar cómo era esa ciudad de entonces, intentar contar la Málaga del momento, y que además hagamos analogías continuas entre cómo la ciudad respira hoy y qué le pasaba a la ciudad de entonces, prácticamente en un centenario que también le va a suceder al ocaso de la figura de Guerrero Strachan. Y dos últimos bloques: el centenario, donde contaremos todo lo que sucede para motivar esto, al final las causalidades que estemos hoy aquí, y por último las actividades, donde ya les decía, se irán programando trimestre a trimestre, ya está programado el primer trimestre, todas las series de conferencias, coloquios e itinerarios que van a estar, bueno, pues en cierta manera estructurando este homenaje y este año centenario en el que nos vamos a proceder ya en minutos siguientes a inaugurar de forma explícita. Este bloque de actividades, fíjense que va a estar también muy ligado a eso que le decía de itinerarios arquitectónicos. Por eso, de abrir boca, simplemente le marco que tenemos dos ya planteados en web, dos itinerarios que están ligados como una visita virtual por una serie de edificios reunidos bajo líneas temáticas que la comisión planteaba en función de todo aquello que hemos ido adquiriendo, casi también por un ejercicio de osmosis, ¿no?, entre todos aquellos, muchos de los que estáis aquí presentes, que sabéis del tema con suficiencia y con maestría, y que hemos podido trasladar dos rutas. Una titulada Carácter moderno para la ciudad antigua, sobre la transformación de la vivienda doméstica en el intramuros, en el interior de la ciudad, y el segundo sobre la villa y los modelos y tipologías de la villa suburbana en el caso de Caleta y del Limonar. O sea, cómo se estructura esa fantasía de hotelitos y villas que se van a estar en el Limonar. Eso va a ser, digamos, lo que la web está en cierta manera proponiendo. Eso es las actividades que desde la Comisión de Patrimonio Colegial, y evidentemente impulsado bajo la coordinación de la vocal de Cultura Eugenia Álvarez y el respaldo, por supuestísimo, de la Junta de Gobierno, vamos a estar aquí este año completo intentando transmitir todo aquello que podamos y, por supuesto, recogiendo todas aquellas ideas y opiniones que también vosotros y vosotras nos ofrezcáis. Este es el trabajo arrancado, vendrá para quedarse, y por último simplemente cerrarles con una pequeña casi reivindicación que también glose y cierre este lugar. Fíjense, el colegio pretendía confirmar esta efeméride del primer centenario de su sede en la celebración para toda la ciudad. Al final esto no deja de ser una reivindicación sumada en momentos recientes a la aprobación de la Ley de Calidad de Arquitectura, donde la profesión debe de sumar y apretar tuercas para que volvamos a tomarle el pulso a los problemas, a la actualidad, y que sepamos remar junto a aquellos que guían la administración pública y al final den soluciones, o demos entre todos soluciones a los problemas que están llegando, que están presentes y que estarán por llegar, con una capacidad, yo creo, de intentar vislumbrar con esa misma actitud que Guerrero Strachan en su época tuvo, de intentar ser un moderno para ver qué se necesitaba para poder tener una ciudad de futuro, que es realmente lo que nos legó allá el primer tercio del siglo XX. Esto, a fin de cuentas, se hará bien desde esa disciplina que al final es la arquitectura, y es la que desde aquí le propondremos, una efeméride que en cierta manera pues se convierte en ese momento clave para reivindicarnos a nosotros como profesión y al oficio de arquitecto. Sin más, muchas gracias, y un último apunte simplemente, como decía un buen compañero el otro día, las cosas pasan por algo, y lo del vídeo, yo doy fe de que estaba aprobado, pero mi querido Carlos Verdú no había llegado todavía a su asiento, y como decía un buen compañero el otro día, hasta que Carlos Verdú no se sienta, la función no puede comenzar. Pues muchas gracias, Enrique, por esta explicación sobre el ciclo y la presentación de la web. Vamos a estar todos pendientes de
de la misma y de las redes sociales y la web colegial para estar al tanto de toda la programación y las actividades previstas. No nos demoramos más, vamos a dar inicio a la primera conferencia del ciclo, titulada El contexto de la arquitectura malagueña a comienzos del siglo XX, que impartirá Rafael Reynoso Bellido, a quien le pido que suba y voy a presentar brevemente. Bueno, Rafael es de Málaga. Nació en el año 62, estudió arquitectura en Sevilla, pero siempre dice que lo aprendió todo de nuevo cuando regresó. En poco tiempo encontró en Málaga a un grupo de personas extraordinarias y talentosas, algunas de ellas hoy aquí presentes, amigos, que dice que le han enseñado mucho de lo que él es ahora. Me da la impresión de que Rafael os agradecería con palabras de cariño, deteniéndose en cada uno el que estéis hoy aquí. Desde 1995 es profesor del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela de Arquitectura de Granada, lo que le permite disfrutar cada día de hacer aquello que más le gusta, enseñar. Es doctor arquitecto por la Universidad de Granada, del año 2002, y desde 2008 profesor titular en la misma universidad. También es académico de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Ha escrito libros, la mayor parte de ellos sobre historia urbana de Málaga del siglo XX, y aunque no es el tema que le ocupa en el día a día, siempre está mirando y leyendo su ciudad, pensándola y encontrando cosas nuevas una y otra vez. Sus libros te acercan al urbanismo y a la arquitectura, seas o no del gremio. Además de escribir, también ha editado, colaborando con Ediciones del Genal en una colección de arquitectura y urbanismo. Me decía que cree que sabe más de historia del housing que de otras cosas y que por su trabajo en la universidad no es el arquitecto que más ha construido, aunque creo y confirmo que lo que ha construido y planeado siempre está al mejor nivel. Me ha sacado una sonrisa como cuando, siempre tan modesto, se ha autodenominado como persona dispersa y que no es especialista de nada. Yo ante eso solo puedo decirte gracias, Rafael, por estar hoy aquí inaugurando las actividades de este ciclo, porque pensamos, y creo que hablo en plural, que eres especialista y conocedor de muchas cosas y sobre todo buen transmisor de las mismas. Tu transmisión de conocimiento, tu ilusión y tu pasión permean hasta calarnos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Eugenia. Bueno, yo cuando me he dado la vuelta y he mirado para atrás me he quedado completamente intimidado. O sea, pero yo nunca he visto este salón con tanta gente. Felicitaros por agradeceros muchísimo, ¿no? que me permitáis aquí estar contando cosas de las que sé un poco, y felicitaros también por lo que estáis montando. Lo del vídeo es espectacular, las fotos es espectaculares, el ciclo que habéis montado es impresionante. Ahora que he podido ver otra vez esto con estos medios que tenéis aquí, que son impresionantes también, intimida muchísimo, muchísimo. Bueno, como digo otra vez, gracias. Y bueno, empezaba con esta... ¿se oye bien? Lo digo porque a veces si me aproximo mucho... ¿Sí? Genial. Me gustaba empezar con esta imagen. Bueno, no sé si sentarme o estar aquí. Bueno, luego me levanto. Esta es la imagen del puerto en 1900, recién hecho, ¿no? Es algo espectacular. La ciudad no tenía esto, nunca había tenido esta imagen, donde además se podía mirar desde el mar hacia allá. Y en esta época, bueno, yo me imagino que este personaje podía ser el propio Strachan con 20 años, ¿no? Pero esto era algo que no se correspondía con la ciudad real, ¿no? La ciudad real, y me vais a dejar que haga un poco de marcha hacia atrás, ¿no? Era otra cosa, ¿no? En esto quiero agradecer mucho a Víctor y
y a Luis, ¿no?, que han venido aquí también, que en estos últimos días, bueno, tengo la suerte de desayunar con ellos de vez en cuando, ¿no?, y hablamos de cosas muy interesantes, pues me han puesto un poco al día de algo, ¿no?, de esto que voy a decir brevemente, ¿no? Esta ciudad es la que acompaña a este paisaje tan moderno, tan espectacular, es una ciudad en la que las calles están embarradas, ¿no?, donde los carros tienen dificultad para moverse, ¿no? Es una ciudad donde el Guadalmedina tiene el lecho del cauce por encima del nivel de las calles y donde todos los detritus y todas las pues vierten a él. Incluso la desembocadura se convierte como en una poza inmunda. Es algo terrible. Es una ciudad con una alta criminalidad, ¿no?, que tiene que ver con, bueno, porque hay el alcohol, ¿no?, armas y la mafia, ¿no?, como lo llaman en estos textos que me pasaba Luis, como lo llaman el padrinazgo, ¿no?, que tiene que ser un poco la cosa más parecida a esto. Bueno, las ciudades son como esos libros que podemos leer muchas veces y que cada vez encontramos cosas diferentes. Esto me pasa mucho cuando yo vuelvo a leer la ciudad y a preparar esto que me habéis encargado, ¿no? Y además hay algo que creo que hace que eso sea diferente, que está determinado por la pregunta. Esto lo comentaba con Víctor no hace mucho, ¿no? Cuando la pregunta es, por ejemplo, la pregunta es el título que le ponemos a esta charla, no lo he puesto yo, este título lo pone el colegio. Y el colegio me pregunta si vale, yo digo sí. Me parece perfecto, ¿no? Porque es que a través de un título pues tú puedes pensar. Si se lo pongo yo, probablemente sea algo que venga como muy determinado de mi propio relato, ¿no? Y esto pues me obliga a darle un poco la vuelta a qué es esto del contexto, ¿no? El contexto que no puede ser nada de lo que vaya a ser contado después de mí, ¿no? Y no puede ser tampoco algo en lo que yo pues no sea un poco más especialista que otros compañeros. Bueno, esta es la ciudad que ve nacer a Strachan, 1880. Me levanto. ¿Puedo conectarla ahí? El plano es fantástico porque en realidad son dos planos, ¿no? Y están partidos por el Guadalmedina, ¿no? Esto habla de que hay dos ciudades, ¿no?, la de la derecha y la de la izquierda, ¿no? Esto es un drama. Porque esta ciudad ha ido creciendo en esa mancha durante décadas y siglos, en el mismo sitio, implosionando su trama. El río es un cauce peligroso, ¿no? No hay puentes. Al otro lado del río hay un barrio muy popular, ¿no? Y son dos ciudades que no se miran, que no dialogan y que tienen rentas como diferentes. Pero ¿qué pasa? Que a la derecha no hay posibilidad de crecimiento, ¿no? Y a la izquierda está el barrio, está el río, o sea, es una tragedia inmensa, ¿no? El sitio para crecer está en el llano y la ciudad no puede crecer. ¿Alguien me puede pasar las imágenes o tenéis un mando? ¿O me ponéis esto aquí? Tengo un mando. No, la siguiente imagen que traigo es un esquema sobre el plan, ¿no? Me estoy tratando un poco en el 19, pero me parece que interesa por contextualizar bien esto. El plan que la ciudad se dio para solventar este problema. Siguiente imagen. ¿Cuál es? ¿Para adelante? No. Perfecto. Bueno, este es el esquema del plan de Moreno Monroy de 1861. Es el momento cumbre, ¿no?, donde
la ciudad industrial, ¿no? Está en su auge, ¿no? Y donde todo el mundo nos ha contado un poco las maravillas de esa época, ¿no? Histórica del 19 malagueño. Pero algo de lo que me ha hecho pensar estos días al plantear esto es que es raro, ¿no? Tú hablabas un poco de lo fantástica que era Málaga, de la burguesía adinerada. No casa muy bien con este plan. Esto no es un plan de ensanche, como hemos dicho, he dicho yo también muchas veces, esto no es un plan de ensanche. Un plan de ensanche lo que tenía en Barcelona, lo que tenía en Madrid, lo que tenía Valencia, lo que tenía Alcoy, ¿no? Ciudades industriales potentes. Esto es un plano además dibujado con una timidez inmensa. Incluso en este plano las zonas de crecimiento, las zonas de ensanche se reservan para estos sitios, ¿no? Que son estos huecos que quedan entre la ciudad, que es esta mancha de aquí, y esta cosa que es la ronda. Este es un plano, esto es una guía, esto es un guión, ¿no? Que la ciudad va a seguir a rajatabla durante 100 años, ¿no? Pero no es un plan de ensanche. Y esto fue un poco dramático en el sentido en el que Málaga no pudo jugar sus oportunidades con el negocio de las rentas del suelo como se hicieron otras capitales, ¿no? Porque al final no tienes un plan, lo que tienes es un plano de alineaciones y bueno, pues no se pudo pues acumular capital sobre el suelo, convertir el suelo en un capital fijo. Bueno, esto los economistas lo entienden y lo explican mucho mejor que yo, pero esto fue dramático. O sea, no, dramático quiere decir porque no aprovechó su oportunidad. Tuvo en teoría, ¿no? la potencia de poder hacer un plan, no lo hizo, y bueno, y sigue habiendo como muchas incógnitas para mí de si realmente la ciudad era tan fuerte, tan potente, como hemos escrito, ¿no? La ciudad de estos años. Yo empiezo a pensar que no. O sea, la ciudad era más bien débil. O sea, perdonad que no me hago con el puntero es el del medio, ¿verdad? El de abajo, vale. Bueno, cuento rápidamente, porque no me quiero enrollar mucho por aquí, porque tengo que llegar al siglo XX rápido. Las ideas de Moreno Monroy, digo porque también es importante que cuente Moreno Monroy, porque Moreno Monroy aquí está todo el siglo XX, eso tarda 100 años en hacerse esto. La idea de una ronda, ¿no? Que era algo, bueno, pues estos caminos llegaban aquí no se podía mover, ¿no? Como hemos comentado antes, era imposible transitar aquí. Era necesaria un poco la interconexión de todas las radiales que había aquí. Esto que veis aquí es la prolongación de la Alameda, ¿no? La Alameda se quería prolongar hacia derecha y hacia izquierda, ¿no? En el plano se ve muy mal, pero se ve. Y fijaros que no busca una alineación recta, busca el sitio donde es más fácil, donde es más cómodo, donde hay menos espacio, donde hay que poner mucha menos energía para pasar. Eso ya va dando pistas. Igualmente va dando pistas que si una ciudad es fuerte, como se dice, no hay mucho sitio aquí. Bueno, la ronda también sirve para colocar dos de las piezas más importantes, una es la estación de trenes y otra es el nuevo hospital, que lógicamente son dos piezas muy grandes que sitúa afuera. Y otra de las cosas que también propone el plan es las aperturas, que en este caso puede ser la de Larios, ¿no? Bueno, otra idea, que también viene del 19, no es del plan, ¿no? Esto tiene que ver más con el contexto en el que se hacen las ciudades. Normalmente, en el 19 nos vamos a encontrar ciudades que son más una ciudad de barrios, ¿vale? Los barrios tienen como mucha autonomía. O sea, esto que está representado a la izquierda son como los centros de esos barrios. La Alameda, la Constitución, la Merced, la Victoria. Son barrios que funcionan de manera muy independiente unos de otros. O sea, a pesar de la proximidad, no hay ese sentimiento de relación. Esto lo entendí muy bien cuando leía a Muñoz Molina en su libro del jinete polaco, en el que habla de Mágina, ¿no? en su ciudad, que es Úbeda, y habla un poco de cuando sus padres se casan y tienen que buscar casa en otro barrio. Se sienten incomodísimos.
El barrio está a 2 minutos, ¿no? Pero las costumbres son otras, las fiestas son otras, el párroco es otro. Las fronteras mentales son enormes. Bueno, ¿qué pasa en el 19 cuando empiezan a abrirse estos canales? Pues lo que se hace es poner en red todos estos espacios, porque hace falta construir un centro potente, hace falta construir fachadas para el comercio, para las instituciones, para los negocios, algo que no cabía aquí. Hacían falta muchos más metros lineales de fachada. Eso además de todo lo que se cuenta siempre del 19, ¿no? De que hace falta, bueno, pues la seguridad, la sanidad, ¿no? El negocio inmobiliario. Ahí está también esto, ¿no? Este es el gran supercentro de la ciudad. Bueno, esta es la ciudad antes de que se empiecen las obras del puerto, ¿no? Y esto es conviviendo con esto, está ya esto. Esto es impresionante, ¿vale? Estamos hablando de la arquitectura de Eduardo Strachan, pero no estamos hablando de esta operación. Esto es una pasada. O sea, esto es como encuentros en la tercera fase al lado de esto, ¿vale? Y esto es en Málaga a final del siglo XIX. Todavía, o sea, bueno, yo creo que podemos pensar cuántas calles así hay cerca de aquí o en España. O sea, es una arquitectura de tamaño territorial. Es todo hecho por el mismo arquitecto, ¿vale? Pero con las mismas cornisas, con los mismos materiales, con el mismo gusto. O sea, hace poco, paseando con un profesor de Barcelona, una persona conocida allá, que conocía Málaga, pero le paré en Calle Larios, solamente bueno, pues que viera un poco el aspecto, un poco casi del turismo, y se quedó parado. ¿Sabes? Empezó a cuestionarse, por ejemplo, cosas como la altura de esta pieza de aquí. Esto tampoco era habitual. Es que esta calle, todo esto es comercial, oficinas y tal, claro, tiene que ver con el puerto. Y lo de arriba residencial. Pero la proporción de esto le llamó la atención. También le llamó la atención los materiales. El hecho de que la envoltura de las edificaciones fueran cerámicas, ¿no? de muros de carga, y el interior de acero. O sea, a finales del 19. Quedó completamente impresionado que Málaga pudiera tener algo así. Bueno, pues esto convivía 2 metros más para allá con todas esas calles que he comentado antes, con el barro, con la imposibilidad de transitar. Era algo que no casaba, y además esto convive al mismo tiempo con ese escenario del puerto que hemos visto al principio. Es una Málaga fuerte, bueno, que construye alguien que no es de Málaga. Esto no lo puede financiar el ayuntamiento, tiene que financiar un capital privado que ni siquiera vive en Málaga, que es un Larios, que creo que vivía en París cuando pone este dinero, ¿no? para hacer esto. Y bueno, pues monta esta historia que si tuviera aquí Alfredo Rubio también nos podría explicar qué significa calle Larios, más allá de la arquitectura, en lo que tiene que ver con el comercio, con el mundo, con lo femenino, con un montón de cosas, ¿no? De golpe Málaga entró en la modernidad con estas dos cosas, con el puerto y con calle Larios. Si la otra era en construcción, aquí ya se ve lo que es esto. Esto no tenía nada que ver con la Málaga que había detrás, ¿no? De pronto aquí emergía toda la fuerza del comercio, ¿no? de la centralidad de las instituciones, del paseo, del dejarse ver. ¿Vale? Bueno, en este plano de 1900, ¿no? Ya se ve el Puerto Nuevo, se ve que la ciudad sigue siendo la misma, se ve que, bueno, hay un puente aquí, este puente es el puente peatonal, porque el plano es del 10, ¿no? Se ve que ya se está construyendo, que es el puente de Armiñán, pero hasta entonces solamente tenía este, con lo cual llegar aquí era imposible. La Alameda se va a meter por aquí, justamente, ¿por qué? Porque es el sitio como más fácil, ¿vale? Bueno, esta es la Málaga. Bueno, y como decía Enrique,
pues al final del 19 ya se empieza como a pensar que puede ser el siguiente objetivo de la ciudad, ¿no? Si la industria, que seguía habiendo industria, dejaba de tener esa energía un poco para mover la ciudad, podía haber otras máquinas productivas, y una de ellas pues, tiene que ser el turismo, ¿no? Y el turismo se va a posar sobre este litoral este. Este litoral que tiene pues un itinerario complicado, porque las playas que ahora conocemos, esto nunca ha sido así, el mar llegaba y cortaba las montañas a cuchillo, solamente la zona de la caleta pues tenía un poco de playa y de posibilidad. Estaba aquí donde están los Baños del Carmen y la cantera de San Telmo, que bueno, hasta que no se derriba parte de esto para construir el puerto, pues no es transitable. Estos son los asentamientos y los pocos puentes. Entonces, construir un puente por un arroyo era una labor inmensa para una ciudad como Málaga, que no era una ciudad capital, ¿no? Era algo que tenía que pedirse a Madrid, tardaba años en hacer un puente que a veces era necesario. Pues están el tren, ¿no? y finalmente un poco los barrios. Pero quería poner esto que tiene que ver ahora con la máquina turística y también con las arquitecturas que se van a ir depositando detrás. Bueno, son dibujos prácticamente idénticos, donde veis que la imagen esta de la línea esta es el tranvía, o sea, el tranvía es de tracción animal hasta el 89 y es electrificado el 18, y la abajo, ¿no? O sea, también aquí, es el ferrocarril que está funcionando desde 1883 y se electrifica en el 908. Después lo que veis aquí son las cosas que van a ir apareciendo para ir construyendo la máquina turística. 17, 18, 19, 20 y 26, ¿no? Son baños, ¿no? Y 2 grandes hoteles, ¿no? Estamos en una cosa de 2 kilómetros, pero si multiplicamos esto por 20, ¿qué tenemos? Esto no era una cosa que se hubieran inventado aquí. Esto era un producto que estaba muy estandarizado, ya estaba funcionando en otros sitios. Si multiplicamos por 20, lo que tenemos es la Costa del Sol. O sea, meterle un aeropuerto, una carretera, unos asentamientos, ¿no? Como aquí estaban el Palo y el Arnelo, y unos hoteles muy, muy buenos y algunas actividades como puertos deportivos. Es todo un artefacto pensado para atraer el turismo, pero para hacer un negocio inmobiliario espectacular, ¿vale? Porque la idea era, yo hago un hotel aquí, pero también tengo acceso a vender los suelos que están alrededor del hotel, porque esto sigue ocurriendo, por ejemplo, en Cancún. Tú te vas a un hotel a Cancún y te intentan vender una casa o una parcela alrededor del sitio que estás disfrutando. Bueno. La historia tal como la estoy contando es como dice Brodel que es. La historia es discontinua, es a saltos, tiene tramos largos, tiene un atrás, tiene un delante. Entonces, pues voy un poco a este tipo de saltos. Lo que hemos visto es el desarrollo turístico de la máquina que se inventa en la ciudad. Y ahora voy a hablar de algo que fue trascendente. En 1907 se produce una gran inundación. El río se desborda y hace mucho daño. Probablemente no fue algo diferente a lo que ocurría otras veces, pero sí tuvo un efecto mediático muy potente. Supongo que porque la prensa, el telégrafo y estas cosas tenían como mucha más energía, ¿no? Y esto provoca, o va a provocar, diría a lo mejor cosas interesantes, como diría a lo mejor Borges, ¿no? Las cosas importantes llegan de manera sinuosa, dice, como gatos que se encorvan y buscan hacia sus adentros la dicha, o como diría Nietzsche, con pies de tórtola, despacio, sin hacer ruido. Pues esto provoca una reacción. La primera es esta operación, Barrio Obrero América.
Esto sale porque esto, más allá de España, en Argentina, tiene eco en la prensa y se hace una colecta para construir viviendas para la gente que había perdido las viviendas en las inundaciones, ¿no? Entonces esto rápidamente se canaliza aquí a través de la Sociedad Económica de Amigos del País del Ayuntamiento y hacen este barrio modesto que son de aproximadamente 30 casas. Tardan 20 años en hacerla, casa a casa, cuesta un trabajo enorme. En este trabajo ya está Strachan, ¿vale? Este proyecto es de Strachan, o sea, tiene una memoria primero y después una... Y este proyecto está proponiendo ya cosas que son nuevas para la ciudad. No termino de hacerme con esto. Perdón. Es un barrio donde hay viviendas, que ahora hablamos de esto, y equipamientos. Esto es nuevo, ¿vale? Y las viviendas se muestran aquí. Esto es algo avanzado para Málaga, como agrupadas de 4 en 4, ¿vale? Esto es contemporáneo con, por ejemplo, las viviendas cuádruples de Mies en Estados Unidos. Estamos hablando de otro nivel, pero las viviendas cuádruples de Mies tampoco son para gente muy adinerada. Están construyendo un cuerpo de ciudad, ¿no? con vivienda unifamiliar. Pero esta es la idea de Strachan, ¿no? Asociar las manzanas de este tipo. Son viviendas como muy humildes. Este barrio fue enormemente importante por muchas razones. Porque definió y nos orientó sobre cómo tenía que crecer la ciudad. Fijaros que estas alineaciones que se montan fuera de aquí, donde ya no había plan, ¿vale? Aquí la ciudad, el plano de Moreno Monroy quedó ahí aparcado. Entonces, ¿el plan cuál era? El plan era pues la línea de mínima resistencia para poner una trama. Y en este caso, pues eran las huertas y los caminos, ¿no? Está este camino importantísimo que se perdió, que es el Peso de la Harina, y el Arroyo del Cuarto, ¿no? Pues estos dos ejes, que son curiosamente perpendiculares, pues montaron esta idea, ¿no? De esta ordenación que va un poco a determinar la forma de toda esta zona de aquí. Fijaros esta calle de aquí que no tiene ninguna importancia, que pasado el tiempo será súper importante, este es el camino de Churriana, ¿no? de Cártama, será el que le dé mayor orden y forma a la ciudad, ¿vale? Aquí también trabajará Strachan en alguna cosa. Bueno, Barrio Obrero América también importante porque gracias a esta cosa tan modesta, la ciudad pudo ensayar antes que muchas otras ciudades qué hacer con el tema de la vivienda social. Aprovechando todavía de manera muy incipiente la primera ley de casas baratas, muy imperfecta, pero cuando llegaron la segunda y la tercera en los años 20, la ciudad ya estaba preparada, la ciudad ya estaba entrenada e hizo unas cosas espectaculares que salvaron un poco el problema de la tragedia de llegar al otro lado del río. Bueno, la otra cosa que trajo las inundaciones, lógicamente, es que por fin el Estado siempre llegaba tarde a Málaga. Llegó tarde con el puerto, porque cuando el puerto se hace, ya la industria, pues bueno, no se puede decir que no lo necesitara, pero la industria fuerte que tenía en el 19 nunca se pudo apoyar en un buen puerto. El puerto, increíblemente, esa Málaga estupenda de la que todos hemos hablado, tenía que cargar y descargar con barcazas a la orilla, a la arena, ¿no? Esto, pues digo que es una infraestructura que llegó muy tarde. También llegó muy tarde atrapar el crecimiento de las aguas del río Guadalmedina un poco arriba para que no atacase la ciudad, que se empieza a construir con la presa, le llaman el pantano del agujero, le llamaban, ahora llamamos presas a estas cosas. Esto fue muy importante porque esto era otra vez salirse del guión que tenía previsto Moreno Monroy. O sea, esta era la ciudad, estos eran los muros que tenía la ciudad para protegerse de las inundaciones, ¿no? Bueno, cuando se construye la presa, quedan libres todos estos suelos. Quiero decir, libres de peligro, por lo cual disponibles, ¿no? para ser urbanizados. El crecimiento norte estaba ahí,
de golpe. O sea, si no podíamos acceder al Guadalmedina, a este lado, pero ahora sí que podíamos acceder aquí, ¿no? A esta operación, y entonces se parcelan estas cosas. Y ahora veremos después en qué queda eso. ¿En qué queda eso? Vamos a hablar primero de los años 20. Como digo, son historias largas, historias cortas, discontinuas, y bueno, no puedo contarlo de otra manera porque la historia es así. Los años 20 tienen también una cosa que los hacen singulares, que tiene que ver mucho con la legislación. Se dan una cantidad de casualidades sincrónicas, no sé si esto se dice así, que lo convierten en una oportunidad. Se aprueba el Estatuto Municipal, esto a nivel estatal. Esto quiere decir que los ayuntamientos tienen poder para poner impuestos, para hacer los proyectos. Esto era inviable, ¿no? Un poco para mover sus economías locales con autonomía. Se aprueba la segunda y la tercera ley de casas baratas. Esto parece una tontería, pero esto va a ser muy importante porque va a facilitar que la ciudad pueda crecer por fragmentos grandes, en vez de parcela a parcela sobre los caminos, ¿no? Y claro, con vivienda económica. Esto va a ser de una manera un poco extraña porque, claro, se va a facilitar el enriquecimiento de quien se puede enriquecer en este momento, que son los promotores. Básicamente porque estas leyes obligan a los ayuntamientos a regalar el suelo y permiten a los promotores hipotecar el suelo para construir las viviendas, por lo cual el riesgo económicamente es casi cero. Es muy curioso, pero era la única manera de facilitar que estas operaciones de vivienda social, que en España, que en Málaga van a ser mucho más espectaculares que en otros sitios, pudieran llevarse a cabo. Bueno, los planes de ensanche, que yo creo que los planes de ensanche, los dos, el primero sobre todo, son planes desesperados porque había que buscar como mecanismos de plan, ¿no? Para ver cómo saltábamos el río, sobre todo, esta era la idea, ¿no? Y después también, claro, acompañados de un momento fantástico de alegría del dinero, ¿no? Todo eso se junta al mismo tiempo de manera muy afortunada para la ciudad. Esta es la ciudad, esta ciudad de los años 20, que sigue siendo la misma ciudad del siglo XIX, del siglo XVIII, pero un poco hacia arriba. Y esta es la pata norte que le sale a la ciudad en esos suelos, ¿no? Que es Ciudad Jardín. 2 kilómetros, si antes hablábamos de calle Larios, ahora podemos hablar de una superarquitectura de 2 kilómetros, ¿no? Que bueno, tendrá el lenguaje que tenga, no es feo, es un lenguaje historicista, es un poco de su momento, ¿no? Pero son piezas que tienen como mucho interés arquitectónico. No son, combinan las viviendas plurifamiliares con las adosadas, tiene equipamientos, tiene un mercado, en algún sitio coloca por aquí. Si le metemos un zoom aquí, vemos cómo estas manzanas son súper bonitas. Es verdad que ahora las visitamos y lo vemos como muy deteriorado, pero esto es muy espectacular. Esto está muy chulo. O sea, esto precisa probablemente Antonio, que es un guerrero de pedir y de pedir que pongamos atención en estas cosas, que recuperemos un poco algo de lo que quedó aquí, ¿no? Fijaros que tampoco eran arquitectos de primer... No, pero había aquí algo de ganas de hacerlo bien. Fijaros qué chulo es esto. O sea, estas manzanas es igual que esta. Lo que pasa es que como tiene que abrirse aquí, le mete el cuchillo por el medio, la abre y construye esto. Este sitio todavía sigue siendo muy chulo, muy chulo. A pesar de que, claro, las tapias, no sé qué, hay mucho que hacer por aquí. O sea, y a pesar de que está protegido, es verdad que está como muy corrompido por la historia, la dejadez un poco de la vigilancia y tal, pero claro que se puede hacer, ¿no? Era esto, que no me digan que todavía no se puede hacer algo en Ciudad Jardín, no sobre las casas, sino pues sobre el espacio urbano. O sea, bueno. Colonia de Santa Inés también es un proyecto que
que se atribuye, dice Pepi, ¿no? Porque yo le pregunto mucho, Pepi, ¿de verdad? ¿De verdad esto es de Strachan? Es verdad que de Strachan tiene pinta de ser lo que hoy es la biblioteca. Y esta es una operación que está ligada a una industria que tiene detrás, que es un tejar, hacen cerámica, ¿no? Y a mí me da que este barrio no es muy Strachan, ¿vale? Que creo que es más un catálogo de materiales de lo que hacen detrás en la fábrica, porque en realidad las viviendas son muy humildes, no tienen Strachan hubiera hecho algo más, creo, ¿vale? Que 2 muros de carga y un tejado, ¿vale? Aquí lo que tiene interés en este barrio básicamente son las fachadas y lo bonito que son ese montaje de materiales cerámicos, ¿eh? Y después está otro proyecto también, que también tiene que ver con Strachan y con casas baratas. Espectacular. Esto. O sea, lo he redibujado porque los planos que tenemos es muy antiguo. No, quiero llamar la atención sobre esto. 1923. 1923, esto. Quienes estudiamos y estamos todo el día contando barrios residenciales del mundo, pues no podemos dejar de asombrarnos de que esto pase en Málaga, en el año 23, porque no es normal que en el año 23 pues un barrio tenga todos estos equipamientos, que son muchas cosas, lo tenía apuntado por ahí, pero ahora no me acuerdo, pero hay de todo ahí, que tenga todos estos espacios comunitarios, zonas de huertos. Es muy complejo, es un barrio muy complejo, es un barrio además que tiene también la tecnología del acero, que le permite tener un arreglo libre interior a las fachadas. O sea, es muy interesante, ¿sabes? Y lo tenemos en el año 23. Lástima, ¿no? Que por un problema pues administrativo, ¿de qué? De que hay que resolver esta cosita, porque es lo de que le pasa siempre en los proyectos. Pues se retrasó esto un año y al final la promoción decidió hacer otro proyecto mucho peor, ¿vale? Mucho peor, ya no este. Este proyecto duró, en la ilusión, un año. Bueno, esto, no sé si lo contaba Isi, yo creo que aquí empiezan a encenderse en la ciudad la bombilla, ¿no? Esto que veis aquí es la ronda, no ya de Moreno Monroy, sino la del primer plan, el de grandes reformas, donde ya recoge pues la vía de cintura del puerto, que esto no estaba recogido antes. Hay este puente que no se va a construir hasta el año 40, hay estas posibles calles, ¿no? y estas que ya existen. Claro, este puente, porque sale primero este puente aquí y no sale otro por aquí, porque por el hospital, esto estaba clarísimo, o sea, hay que ligar el hospital al resto de la ciudad y lo hace por aquí, por esta vía, ¿no? Es esto. Barrio América ya estaba, y la ronda la hace pasar el plan por Barrio América. O sea, de alguna manera ya estaban pensando cómo podían conquistar el llano. El llano no lo iban a conquistar nunca desde aquí, nunca. Tenía que ser a través de las radiales y entrando por detrás, ¿no? Entonces aquí, quizás, es aquí cuando se dan cuenta de que, bueno, que desde aquí ya se puede llegar a... ¿Cómo? Con esta operación que hace el mismo arquitecto que hace Ciudad Jardín. Esas piezas que veis ahí colocadas de cualquier manera, ¿vale? En realidad son puertas. Son barrios, pero son puertas. Por ejemplo, este del Carmen, que se adosa a Barrio América, pues desde el Camino de Antequera o desde Peso de la Harina, pues va completando, es la ronda que se ve más completa aquí, ¿no? Completando esta. Y va dando acceso a todas estas zonas de aquí, ¿no? Es un poco asegurar que no se rompen las relaciones entre una radial y una ronda, porque era normal que esto ocurriera. O sea, la dejadez, a lo mejor, de un funcionario o de permitir que alguien se hiciera algo en el sitio donde no podía ser, no podía abortar la posibilidad de esa conexión, ¿no? Entonces estos barrios se colocan en estos sitios estratégicos. Por ejemplo, este tiene esta forma rara, y ahora veremos por qué, y este tiene esta forma rara igual,
lo vemos aquí. Aquí a la izquierda, ¿veis? Este barrio tiene esta forma porque tiene que ser la puerta desde el camino que acompaña el arroyo de Los Ángeles a la ronda interior, a la ronda intermedia y a la ronda exterior. Este barrio de aquí básicamente va a ser el barrio, como he dicho antes, que va a construir la ronda interior. Este, pues es el de la ronda intermedia, esta cosa que se inventa Rubio, que como arquitecto es muy gracioso, pero como urbanista no es tan gracioso. Y esta de aquí, pues este es otro barrio que veis de esta forma también por asegurar estas dos puertas. Era importantísimo lo de las puertas, era la manera. Es verdad que esto ya se hace en el año 27, se aproxima un momento complicado, esto se demora un poco, el clima se estropea en el país, aparece la guerra, pues esto se perdió, ¿no? Pero esto quedó en la memoria de la ciudad, lo sabían, y después de la guerra, en los años 50, cuando Edo diseña el plan, toda la energía del Estado en el tema de la vivienda pública se concentra en la ronda intermedia. Nada más que tenéis que pasearos por allí. La ronda intermedia está construida de Carranque, Santa Julia, Torre de la Serna, Los Palomares. Ahí hay un montón de cosas. Después, no solamente los equipamientos también, la ciudad del campo de la juventud, ¿qué otra cosa? Bueno, el Carlos Haya también construyendo todo, el Carlos Haya antes que todo, ¿no? Bueno, esta era la estrategia y bueno, creo que son de las cosas más importantes que se pueden contar de Málaga de estos tres siglos. Yo siempre digo que esta es probablemente la aportación más interesante que produce Málaga a la historia del urbanismo, ¿no? Cómo conquistar algo que no puedes atravesar desde atrás, ¿no? Con una estrategia plan-vivienda, síncrona, al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pasamos un poco de pantalla. Esta época también, sobre todo el final de los 20, de los años 20, tiene como casi contemporáneo, aunque no tanto, dos proyectos. Son estupendos, pero son radicalmente distintos. Están marcando el final y el tránsito. O no tanto el tránsito, es González Cedo, Daniel Rubio, ¿no? Están separados, curiosamente, por la montaña, ¿no? A la izquierda, Daniel Rubio, heredero de la casa Patio, ¿no? de Corralón, ¿no? A la derecha, González Cedo. A la izquierda, la construcción tradicional, muro de carga y tal. A la izquierda, a la derecha, González Cedo, pues estructura de hormigón armado. Incluso tiene en la memoria una discusión sobre qué es mejor, si es acero o es hormigón armado. Más allá de esto, los lenguajes también. A la izquierda, el lenguaje Rubio, a la derecha, el lenguaje el patio, ¿no? A la izquierda es el patio más Corralón, más de Rubio, y a la derecha, pues algo que nos resulta como más común. Es un patio más de luces, más de paso, menos de habitar, ¿no? A pesar de que tiene alguna maceta, nadie va a pasar ahí una tarde a tomarse un café. Bueno, en la imagen de la modernidad, de pronto, ahí, ¿no? Junto a tantas cosas maravillosas que ocurren al lado, ¿no? Bueno, voy a ir terminando con algo de lo que ya no soy muy experto, ¿vale? Que es un poco el hablar de los estilos y de todo eso. Pero también he querido hacer un esfuerzo, como otras cosas que he contado aquí, que no las he contado nunca, ni las he escrito, ¿eh? Yo si tuviera que volver a escribir las cosas que he escrito, tendría que volverlas a escribir de otra manera, pues pensando algo, no sé. Estos son todos los estilos que cada uno, incluso algunos que los mezclan, ¿no? Y aquí abajo un poco hice el esfuerzo de situar todas estas obras importantes y ir acumulando negro en el número donde más, ¿no? Entonces pues ocurre que hay como dos etapas de mucho brillo, esta de aquí y esta de aquí, hasta final de los 30, ¿no? Desde la primera, el final de la década primera década del siglo y la última del siglo
Manuel Rivera estaría más por aquí, ¿vale? Con una arquitectura mucho más contenida y a lo mejor canónica, perdona que yo tampoco sé mucho, pero que creo que me la imagino un poco así, ¿no? Strachan, nada de canónico, creo yo, y nada de contenido. O sea, la diferencia, sobre todo, de Strachan es mucho más espectacular, ¿no? Inventa cosas que no estaban, ¿no? Hay un tema que me sorprende mucho, que lo hace maravilloso, que es la asimetría de las cosas. De pronto, no sé, vemos Rivera, la asimetría no... Pero es que Strachan les da igual, ¿no? Y sobre todo una cosa que me parece maravilloso de Strachan, de alguien que no es especialista en esto, que es el claroscuro. No sé si esto lo ha escrito alguien, yo creo que en algún sitio lo he leído. El contraste, la sombra, el negro que aparece en esa arquitectura. Hay sitios como Ronda, Strachan está en todos lados, ¿vale? Está desde el principio hasta el fin. A pesar de que vivió poco, le pilló todo y puedo dejar muchas cosas. En Ronda hay cosas muy bonitas, ¿vale? De estos dos arquitectos, en este momento, ¿vale? No, aquí no, que tiene que ver con el ferrocarril que construyen los ingleses desde Gibraltar, desde Algeciras hasta Ronda, ¿no? Yo no sé si fue eso o otras cosas más que produce un momento de euforia económica acotada, ¿no? en este momento y bueno, pues está como muy cogido de este estilo modernista. Contenido también, no es un modernismo tan espectacular como en otros sitios, pero es muy bonito. Ronda, a visitar esto es muy bonito. Y después está Rubio. Este hombre le daba a todos los estilos, a todo, ¿vale? Y no digo solamente a los historicistas, es probablemente uno de los primeros que hacen racionalismo, no lo hace en Málaga, lo hace en Antequera, ¿no? Porque lo quería ver con esto. Yo creo no, sin saber tanto, ¿vale? Que yo no soy tan especialista, aunque pueda parecerlo, creo que estos son los primeros edificios modernos de la ciudad, ¿no? Este palacio que no conocemos, este Rubio de Antequera y este de bueno, este para mí, yo lo he dicho, lo he escrito, lo digo ahora también, creo que si podemos acotar el siglo XX en dos, ¿no? Este es el mejor trabajo del siglo XX de primera parte, ¿eh? Que este es nuestro colegio. No solo por la arquitectura esta que vale, yo no entro a valorar, sino porque es difícil encontrar un trabajo que concilie el paisaje con la arquitectura. Esto es más que un edificio, esto es un jardín, esto es un artefacto muy complejo y es muy, muy interesante, ¿eh? Es una suerte que el colegio, que tengamos esto y que estemos tan acostumbrados como con Calle Larios, ¿eh? Estamos tan acostumbrados a cosas que son tan cotidianas pero que son muy, muy espectaculares. Bueno, acabo con esto, que esto yo lo llamo paisajes de excelencia, pues ya sí lo escribí en alguna parte. Aparte de las cosas fantásticas que ha contado Enrique, ¿no? Y que vais a hacer visitas, aquí hay algunas cosas que me gustan mucho de mi ciudad y de la provincia, ¿no? O sea, son lugares, yo lo llamo de excelencia, pues son lugares donde podemos ver la coexistencia de muchas cosas muy valiosas, de distintas épocas, ¿no? Y que le dan como mucha emoción a esos lugares. También a lo mejor porque los tenemos como muy vistos, pues no le damos valor. En Málaga capital, gracias a los trabajos de peatonalización que han hecho también algunos compañeros queridos que hay aquí, estas cosas las podemos disfrutar. Ahora empezamos a disfrutarlas menos porque ya está tan lleno de bares y turistas que ya nos los han jodido otra vez, ¿no? Pero estos paisajes, si los enumeramos, en Antequera, la Plaza San Sebastián, el Infante Don Fernando y Cantarero. Es una calle menor, oscura, pero que tiene una concentración de cosas interesantes muy, muy graciosas, ¿no? Esto, si estuviera aquí Sebastián del Pino, pues nos diría un montón de cosas. En Ronda,
una pasada. Esta ronda, aparte de ir a ver las cosas de siempre, haceros una listilla de estas cosas que están muy bien. La Plaza de Socorro, la Plaza de Carmen Abela, Virgen de los Remedios, calle Sevilla, la Casa del Rey Moro, sobre todo los jardines, y los jardines del Bosco, ¿no? Mucho de esto es como muy modernista. Y en Málaga yo me quedo con estas cosas. Yo no sé cuántas de estas cosas tenéis programadas que sean para mí maravillosos. Son este lugar, que estamos también muy acostumbrados, que le hace falta que este sitio no sea lo que es, ¿vale? Que dejen de estar los coches ahí y que podamos un poco disfrutar de ese paisaje irrepetible, parque y estos 4 o 5 edificios. El Paseo de Reading, con estas 3 piezas que ya conocéis, las plazas del Carbón y del Siglo, con estas y con otras del siglo XX que han venido, que son maravillosas. El Mercado de Salamanca, Castillo de San Catalina, Ciudad Jardín, por Dios, ¿no? Ciudad Jardín, a ver si alguien se acuerda de la Colonia de Santa Inés, este edificio y el Paseo Marítimo de Levante, ¿vale? Esto también, este es el paisaje, este es el paseo, es el mar, pero son estos edificios bonitos que hemos puesto ahí al lado de otros no tan bonitos, pero bueno, así se construye. Y bueno, pues después de esto pues se estropeó todo, ¿no? Y lo encontré. Gracias, el aplauso era para no hablar de esto, ¿no? Bueno, pues si queréis algo de mí, yo... La mayor parte de estas cosas las tengo escritas en algunos sitios, otras no. La verdad que hay cosas aquí que son preparadas para esto. Yo también digo que cuando te invitan, aparte de devolver la generosidad, también es divertirte. Si yo tengo que pasar por todo lo que he pasado y que ya me sé desde hace 20 años, pues me aburro. Entonces necesito como darle alguna vuelta a las cosas que ya he pensado para traer cosas nuevas. Ahora me hace falta tener como ganas de escribirlas, que eso ya no lo sé. Si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo, que aproveche ahora. Ya está, muchas gracias, no hace falta más. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Creo que me he quedado corta en la introducción, en agradecerte. Muchas gracias a todos los que habéis venido. Estamos muy contentos de que el ciclo tenga éxito, que esperamos que os suméis a todas las actividades que vamos a organizar. Recuerdo que la próxima es el 12 de septiembre en el Museo de la Aduana. Será la conferencia de Pepi Carmona sobre la biografía de Fernando Guerrero Estracha. Y así que os esperamos allí a todos. Y nada, no quiero dilatarme más. Cerramos por aquí el día de hoy. Y os comento que habrá una cervecita en el bar para celebrar el arranque del ciclo, así que estáis todos invitados. Muchísimas gracias a todos.